Hola, sean bienvenidos al Culto de la Personalidad, el podcast donde exploramos a las grandes figuras de la historia, esas que dejaron huellas, para bien o para mal. Yo soy Johan Zambrano y hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más fascinantes y caóticas del Imperio Romano. Junto a Ange Echeverría y Ariel García hablaremos de los Claudios, esa familia imperial que lo tuvo todo: poder, intrigas, tragedias y bueno, unos cuantos excesos. Y para terminar, vamos a hablar sobre el año de los cuatro emperadores. Así que si te gustan las buenas historias de ambición, drama y lucha por el poder, este es tu episodio. Arrancamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el horario que nos están escuchando. Para comenzar con el podcast, vamos a hablar sobre Octavio Augusto. Pero antes de profundizar en este tema, tenemos que ir ciertos años atrás, justo a una fecha exacta, el 15 de marzo del 44 a.C. ¿Qué pasó este día? ¿Cómo olvidar esa fecha, no? Es el día cuando asesinaron a Julio César. En efecto, justo es cuando murió Julio César, bueno, cuando lo asesinaron. Esto pasa porque conspiradores de Julio César, principalmente senadores, al ver que el gran poder que comenzó a tener Julio César, creían que iba a haber un jaque mate a la República. Entonces, para evitar esta caída de la República, los conspiradores llegan justo este día y lo matan en una asamblea del Senado. Teniendo esto en cuenta, eh, no habían esperado la reacción del pueblo y peor, la rápida intervención de Marco Antonio, que no solo era un general, sino era un amigo cercano de Julio César. Teniendo esto en cuenta, eh, la multitud afectada por el asesinato de Julio César incendió la casa del Senado. Mientras tanto, lejos de Roma, un joven de apenas 17 años llamado Cayo Octavio estudiaba y se entrenaba militarmente. Y le llega la gran novedad que era el asesinato de Julio César. Pero con esa novedad también llega una noticia. Había descubierto que Julio César lo había designado como heredero. ¿Por qué heredero a él? Tenemos que ir más atrás porque Julio César ya tenía un hijo con Cleopatra, que se llamaba Cicerón, pero él no podía coger lo que era el poder, principalmente porque no era un ciudadano romano oficialmente. Al conocer que iba a ser el heredero, decidió regresar a Italia, contra todos los consejos que le daban, que decían que iba a ser un viaje peligroso y que podía hasta costar la vida. Al momento de llegar a Roma, ve que el poder estaba a manos de Marco Antonio y Emilio Lépido y que su herencia iba a ser retenida durante mucho tiempo. Pero gracias que Octavio demostró astucia y determinancia, logró ganarse a partidarios de César y con ellos también fortaleció su posición. Bueno, hacemos un pequeño salto de tiempo al año 43, que es cuando junto a Marco Antonio y Lépido crean o establecen el segundo triunvirato, dividiendo el reino de Roma en tres partes. Pero esto fue muy fugaz, no duró mucho tiempo, ya que Marco Antonio, tras aliarse con Cleopatra, podemos decir hasta cierto punto, se enemistó con Octavio. ¿Por qué? Porque Octavio la había obligado a que se case con su hermana Octavina. Hubo ciertos problemas y acaba la relación con Octavina y es cuando entra con la relación con Cleopatra. Teniendo esto en cuenta, después de cierto tiempo, Marco Antonio llega a tener también hijos con Cleopatra y llega a tener específicamente dos hijos. Eh, con estas cosas ya en la mesa, había muchas tensiones. Y justo en el año 31 pasó algo que desbordó todo, que es la batalla de Actium. Es donde Octavio derrota a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. De esta manera acorralándolo. Y los dos lo único que podían hacer, huyeron y terminaron en Egipto. Dicen que
La muerte de estos dos, eh, de Marco Antonio y Cleopatra, dicen entre muchas comillas que se habían dejado morder por una serpiente para evitar tanto revuelo de que habían perdido esta batalla y prefirieron principalmente bebieron veneno para morir. Con Marco Antonio fuera ya del juego y Lépido prácticamente debilitado, Octavio quedó como el único gobernante de Roma, así saliendo el gran nombre de Octavio Augusto. A diferencia de su tío abuelo, que a Julio César entendió que no debía prestarse como un dictador, supo manejar mejor al Senado y mantener feliz al pueblo, defendiendo las tradiciones republicanas mientras que consolidaba más su poder. Finalmente, justo en el 16 de enero del 27 a.C., recibió el título de Augusto, que es como ya después se los nombró, y también inaugurando el Imperio Romano. Algo que me parece muy interesante es que el mes de agosto se llama así por un decreto en honor al emperador César Augusto. Antes de este decreto, agosto se llamaba Sexilis, ya que era el sexto mes del calendario romano. Ah, sabes, yo había escuchado algo similar, ya que octubre, noviembre y diciembre inician como 8, 9 y 10 antes de en esa época de los romanos. Entonces ahora tiene sentido porque agosto no iniciaba como si fuera 6. También quiero proporcionar otro dato, que es sobre el aspecto y la personalidad de Augusto, que se ha registrado bastante bien. Se dice que era de estatura bastante pequeña y bastante guapo, y que su presencia también tenía un carisma esencial para los gobernantes. Yo no sabía mucho sobre su carisma, pero lo que sí sabía es que cuando él era joven, muy joven, era considerablemente cruel, incluso para los estándares romanos. Sin embargo, al alcanzar la madurez y seguir gobernando y todo lo que hizo, como que lo hizo más serio y menos violento. Como bien dijo él al alcanzar esta madurez se volvió, podría decirse, bastante tolerante a las críticas. Y debido a esto, adquirió un muy buen sentido del humor y tenía un gusto especial por lanzar los dados. Ya para acabar con esta sección de Octavio Augusto, hay que nombrar una batalla, que es la derrota en el bosque de Teutoburgo. Al enterarse de esta derrota, el emperador Augusto estaba tan conmocionado que no dejaba de golpearse contra las paredes de su palacio, gritando repetidamente, Quintilo, Varo, devuélveme, devuélveme mis legiones. Dejando esto aparte, ya saltando bastantes años, a la edad de 75 años que tenía Octavio Augusto, la salud ya no era tan favorable. Hizo bastantes obras, obviamente, fue un gran gobernador, pero dice, para evitarle el sufrimiento de de su ya gran avanzada edad, su esposa le dio un higo envenenado para así culminar con su vida y así dando paso a Tiberio. Después de la muerte de Augusto, Roma quedó en manos de su hijastro y sucesor Tiberio. Al principio, su gobierno fue estable y continuó muchas de las reformas de su predecesor. Era un gran general y supo administrar bien el imperio, pero Tiberio nunca quiso ser emperador. Odiaba a Roma y su aristocracia, y con el tiempo se volvió cada vez más desconfiado y paranoico. En el año 26, dejó Roma y se retiró a la isla de Capri, donde pasó sus últimos años. Allí dejó el control del imperio en manos de su consejero Sejano, quien instauró un régimen de terror con purgas políticas y ejecuciones. Finalmente Tiberio lo mandó a ejecutar, pero su ya mala reputación quedó completamente arruinada. Ahora, si este ya tenía fama de ser cruel y desconfiado, en Capri se hizo aún peor. Según fuentes antiguas, su retiro a la isla estuvo lleno de excesos. Se dice que organizaba fiestas con prácticas sexuales depravadas, incluyendo a niños, y que hasta tenía un manual con instrucciones para sus perversidades. También se cuenta que entrenaba a jóvenes para satisfacer sus deseos, y este los llamaba pececitos, ya que los hacía nadar con él en su piscina. Lo de Capri es bastante interesante porque también decían que se rodeaba con astrólogos y también creo que era con adivinos, ya que era bastante paranoico y vivía con miedo constante de ser asesinado. Sí, pues como bien sabemos, los romanos heredaron de los etruscos la adivinación, así que este se lo tomó muy literal,
y tenía miedo de que le pasara algo similar a anteriores emperadores y fuera asesinado. A mí me parece que este miedo no era infundado, ya que cuando él murió en el 37 después de Cristo, muchos en Roma celebraron su muerte. Algunos dicen que incluso fue asfixiado en su lecho de muerte por la orden del futuro emperador que es Calígula. Sí, es cierto que este hecho no ha sido confirmado, pero conociendo al futuro emperador y como era Tiberio, es muy probable que cosas como esas llegaran a ocurrir. Como bien sabemos, Calígula odiaba a Tiberio, y ahora explicaré por qué. Hablemos sobre él. Llegamos a uno de los emperadores más infames de Roma, Calígula. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico, pero su apodo Calígula significaba botitas. ¿Saben por qué? La razón por la que le decían botitas es bastante curiosa, ya que cuando él era niño tenía la costumbre de acompañar a su padre en campañas militares, y en estas usaba pequeñas sandalias de soldado y de aquí viene su nombre. Es cierto. Y Calígula, como dato curioso, odiaba ese nombre, ya que lo consideraba muy infantil. Al principio, su reinado fue bien recibido. A diferencia de Tiberio, él liberó a prisioneros políticos, organizó espectáculos públicos y ayudó a quienes habían sufrido durante el gobierno. Pero todo esto cambió tras solo unos meses en el poder, ya que él sufrió una grave enfermedad que lo dejó en coma. Cuando despertó, su personalidad cambió por completo. Se volvió cruel, extravagante y delirante. Calígula se destacó por sus relaciones amorosas escandalosas. Se entregó a romances que desafiaban las normas sociales. Mantuvo relaciones tanto con mujeres de la alta sociedad como con esclavos y libertos, al igual que Tiberio, él era un depravado. Y se dice que disfrutaba de su poder sexual de forma casi absoluta, incluso llegando a relacionarse con sus hermanas en la búsqueda de un linaje puro. A su vez, empezó a gastar enormes sumas en proyectos absurdos. Organizó banquetes con derroches escandalosos y ejecutaba a senadores y nobles solo por diversión. También se cree que él falsificó varias monedas romanas mezclando la plata con otros metales menos caros y así evitar la inflación. Uno de sus actos más extraños fue el intento de nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Sí, aunque algunos dicen que era más una burla contra el Senado que un verdadero intento de gobernar con un caballo. Puede ser Ange, pero también creo que hizo cosas mucho más peores. Por ejemplo, hay una ocasión donde obligó a los ciudadanos ricos a incluirlos en sus testamentos. Y si estos no lo hacían, los mandaba a matar. Sí, como bien sabemos, Calígula estaba loco, entonces no solo daba cosas que hoy en día nos podría dar risa, también hacía cosas muy extrañas, como por ejemplo cuando retó al dios del mar a una guerra y envió a sus soldados a atacar conchas. Entonces, no podemos decir si fue de verdad una burla muy pensada hacia el Senado o de verdad quería gobernar con su caballo. En fin, eventualmente su reinado se volvió insostenible en el año 41 después de Cristo o después de nuestra era. Fue asesinado por su propia guarda pretoriana, quienes ya no soportaban su tiranía. Su muerte dejó un vacío de poder y para sorpresas de todos, el siguiente emperador sería Claudio. Y esto fue una sorpresa, ¿por qué? Porque Claudio era el tío de Calígula. Por primera vez, en lugar de ir hacia alguien más joven, fue hacia alguien mucho más anciano. Claudio fue un emperador totalmente inesperado. Como bien dije antes, era el tío de Calígula, y hasta su ascenso solo era visto como un hombre débil y ridiculizado por su familia debido a su tartamudez y problemas físicos. Sin embargo, este resultó ser un gobernante muy astuto y eficiente. Reformó la burocracia, impulsó obras públicas y llevó a cabo una de las conquistas más importantes de Roma. ¿Ustedes saben cuál fue? Como no saberla, fue la invasión a Britania. Sí, él fue el único emperador en toda la historia romana que fue capaz de invadir Britania. También fue un gran impulsor de la romanización en las provincias, permitiendo que más personas accedieran a la ciudadanía romana para mantenerlas felices. ¿Ustedes por qué creen que hizo esto? Principalmente para unir a los distintos pueblos y que Roma se sienta como que más grande. Exacto, cuando tú unes a todos tus pueblos que han sido conquistados y los romanizas, o sea, los culturizas con tu propia cultura, se sienten parte de ti. A pesar de todos sus logros políticos, su vida personal fue un desastre. Tuvo varias esposas, pero ninguna fue más influyente que su última esposa, Agripina la menor. Agripina no era solo su esposa, sino también su sobrina. Era hija de Germánico y Agripina la mayor. También estuvo directamente relacionada con Calígula, lo que le hacía descendiente directo de Augusto. Desde joven había demostrado ser ambiciosa e implacable, y cuando se casó con Claudio, su objetivo principal era asegurar el futuro de su hijo Nerón, no mucho el interés que tenía en Claudio de verdad. Para lograrlo, convenció a Claudio de adoptar a Nerón y nombrarlo su sucesor.
Luego, poco a poco, fue eliminando a quienes pudieran interponerse en su camino, hasta que finalmente eliminó a Claudio con veneno. Y sí, dicen que el veneno no surtió efecto de inmediato, así que tuvieron que matarlo de otra manera. Algunas fuentes dicen que usaron una pluma envenenada para rascarle la garganta. Me parece una jugada bastante inteligente de Agripina, ya que Nerón ni siquiera era hijo biológico de Claudio. Sí, eso es muy triste, ya que Claudio, a pesar de haber sido tan inteligente, no sabía controlar sus relaciones y terminó perdiendo la vida por ello. Ahora les voy a hablar sobre Nerón. Un emperador que inicia así su carrera y que tenía una madre tan cruel y tan inhumana, no podía ser un buen gobernante. Él fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia y quien fue, a mi parecer, incluso peor que Calígula, ya que terminó con toda esta dinastía. Cuando subió al trono tenía solo 16 años y al principio su gobierno no fue tan malo. Gobernó con la ayuda de su madre Agripina, su tutor Séneca y el prefecto del pretorio Burro. Durante esos primeros años hubo estabilidad y se promovió la cultura y las artes. Él se volvió un fanático de todo tipo de artes y se autopercibía como un gran artista. Con el tiempo, Nerón empezó a mostrar su lado más oscuro. Primero mandó a matar a su madre Agripina, cuando éste intentó recuperar el control sobre él. Inicialmente, Nerón intentó asesinar a su madre mediante varios intentos de envenenamiento. Luego ideó derrumbar la habitación donde ella dormía para eliminarla. Sin embargo, esta descubrió el pan y se salvó, lo que provocó una profunda ira hacia él. Aprovechando la tensa relación que siempre mantuvieron, Nerón le invitó a un viaje con la excusa de tratar de calmarse y reconciliarse, pero la verdadera intención era hundir el barco. Sin embargo, Agripina volvió a salvarse, descubriendo los planes y logró escapar. Desesperado, Nerón procedió a acusarla de formar parte de una supuesta conspiración, y ya que los romanos se lo tomaban muy literal después de todo lo ocurrido con los previos anteriores, fue ordenada su ejecución y fue asesinada. En el año 64 después de nuestra era, ocurrió el gran incendio de Roma, que destruyó gran parte de la ciudad. Se dice que mientras Roma ardía, Nerón tocaba su lira y cantaba. Aunque no está probado que él haya sido el causante del incendio, muchos lo acusaron de haberlo provocado para construir su enorme palacio, la Domus Aurea. Sí, para desviar las sospechas, culpó a los cristianos y ordenó una de las primeras persecuciones de la historia de Roma contra ellos. Y eso no solo queda ahí. Mandó a matar a su esposa Popea y a su tutor Séneca, y cada vez se volvía más inestable. Sí, la verdad, su gobierno se fue hundiendo cada vez más en el caos y él igual, cada vez se volvía más, ¿cómo decirlo así? Más inestable, violento, incluso se dice que mató a su esposa y a su hijo a golpes. En el año 68 después de nuestra era, varias provincias se rebelaron y el Senado lo declaró enemigo público. Nerón huyó de Roma y viendo que no tenía escapatoria, se suicidó con la famosa frase, un gran artista muere conmigo. Sí, Nerón estaba convencido que era más un artista que un emperador. Es irónico que su obsesión con el arte haya sido parte de su caída. Y finalmente, con su muerte, termina la dinastía Julio-Claudia. Y Roma entró en una nueva crisis con el año de los cuatro emperadores. Después de que Nerón se suicidara en el 68 después de nuestra era, Roma se sumió en uno de los periodos más caóticos de su historia. Fue la primera vez que el imperio vivió una crisis de sucesión sin heredero legítimo. Esto llevó a lo que se conoce como el Año de los Cuatro Emperadores, un año marcado por las guerras civiles e intrigas políticas donde Roma tuvo cuatro emperadores en menos de 12 meses: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Empecemos con Galba. Este era un anciano senador, el cual fue proclamado emperador por las legiones de Hispania después de que Nerón se haya suicidado. Al principio parecía ser la persona ideal para restaurar el orden, ya que era conocido por su autoridad y su disciplina militar, pero su gobierno solo duró unos cuantos meses. ¿Por qué duró tan poco? Esa es una muy buena pregunta, Ansh. Esto sucedió porque cometió muchos errores políticos. Primero, no recompensó a la Guardia Pretoriana. Esto lo hizo muy impopular. Además, despidió a muchos soldados sin darles el pago que a ellos les correspondía, y esto generó mucho descontento en las tropas. Esto es muy interesante, y esto es un error fatal en Roma. Las legiones eran aquellos quienes controlaban el verdadero poder detrás del trono. Sin soldados, no hay nadie que te ayude a gobernar, ¿no?
Y esto es bastante interesante ya que se supone que él era un general, debió haberse preocupado más por el ejército. Exactamente, Ariel. Este fue un error fatal. Aprovechando la situación, Otón, que era un antiguo aliado de Nerón, se metió en este asunto. Este tenía ambiciones políticas y supo ganarse el apoyo de la Guardia Pretoriana. Así es como llegó en el 69 después de Cristo a organizar un golpe de estado, en el cual Galba fue asesinado en el foro y Otón se proclamó emperador. Y Otón era mejor gobernante que Galba. Ansh pareciera que sí, pero al principio. Otón trató de estabilizar la situación y se ganó el apoyo de muchas facciones en Roma, pero su reinado fue muy breve, porque en Germania las legiones proclamaron a otro emperador, el cual se llamaba Vitelio, que era muy popular entre las tropas del norte. Esto llevó a una guerra civil. Las fuerzas de Otón y Vitelio se enfrentaron en la batalla de Bedriacum, que es una de las más importantes del año. Las tropas de Otón fueron derrotadas, y aquí es donde Otón sorprendió a todos. Fue porque de la nada prefirió suicidarse, ¿verdad? Tienes toda la razón, Ariel. En lugar de continuar la lucha y causar más sufrimiento, Otón tomó la decisión de quitarse la vida, para así, entre comillas, evitar más derramamiento de sangre. Fue un gesto, digamos que noble, porque incluso sus enemigos lo reconocieron. Entonces, Vespasiano fue el gran vencedor de todo este problema. Sin duda, Ange. Pero esto no significó el fin de la crisis. Vitelio, al asumir el poder, se instaló en Roma como el nuevo emperador. Ahí viene el problema de Vitelio, es que no era precisamente un gran líder. Se lo conocía más por sus excesos y sus enormes banquetes, y no por su capacidad de gobernar. Sí, según había escuchado, se decía que él organizaba festines que duraban varios días, inclusive más grandes y más opulentos que los que hacía Cómodo o la dinastía Julio Claudia, que técnicamente tenían mucho más poder. Sí, tienes toda la razón, Ariel. Pero mientras Vitelio se dedicaba a sus banquetes, un nuevo candidato surgió de Oriente, Vespasiano, un general experimentado que estaba a cargo de la guerra en Judea. Ese tenía respaldo de las legiones más poderosas del imperio y en poco tiempo marchó hacia Roma. En diciembre del 69 después de Cristo, las tropas de Vespasiano tomaron la ciudad y Vitelio fue capturado y ejecutado. Y entonces Vespasiano se convirtió en el nuevo emperador, poniendo fin a este periodo de caos. Es bastante interesante, no tenía idea de lo rápido que podía cambiar las cosas en Roma. Sí, tienes toda la razón, Ange. Y con él llega una nueva etapa para Roma, la dinastía Flavia. Vespasiano fue un emperador pragmático y muy eficiente. Su llegada marcó el fin de la inestabilidad y el comienzo de una serie de reformas muy importantes. Para concluir, podemos decir que el año de los cuatro emperadores fue un momento clave en la historia de Roma, ya que demostró lo frágil que podría ser el poder en el imperio y lo importante que era el apoyo de las legiones para cualquier aspirante al trono. Aunque fue un año caótico y violento, también podríamos decir que dejó una clara lección. El emperador no era el único que tenía el poder en Roma. Legiones, familias y los generales podían cambiar el destino del imperio en cualquier momento. Al final, Vespasiano fue la figura que logró poder restaurar el orden y devolver la estabilidad al imperio, lo que permitió que Roma siga siendo la gran potencia del mundo antiguo por muchos, pero muchos años más. Es un periodo muy corto, pero lleno de lecciones sobre poder, ambición y la importancia de las decisiones políticas en momentos de crisis. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.